de rigidizadores, teoría de líneas de excedencia. Diseño de placa base rigidizada. Entonces vemos acá un esquema, una vista en planta y una vista en elevación. Aquí está la columna, esto es la placa base y se han colocado dos rigidizadores. Vemos acá que esto es un arreglo para 10 pernos, 5 en una fila y 5 en otra fila, y tiene rigidizadores alrededor que tienen estas dimensiones H sub S, L sub S. Aquí tenemos el espesor de la placa base. El diseño se puede realizar considerando una placa plana con diferentes condiciones de borde. El problema puede ser enfocado aplicando las teorías de las placas propuestas por Timoshenko basadas en el análisis elástico de placas. También se pueden analizar este tipo de casos utilizando la teoría de líneas de excedencia o teoría plástica. Vemos entonces el perfil. Aquí está la columna, esta es la placa base, vemos entonces los dos rigidizadores. Esto va a funcionar como un puntal, como un elemento a compresión. Vemos entonces acá una vista en planta, esto es una vista en elevación, los ejes de anclaje o los ejes de pernos. Al aplicar una fuerza PU y un momento MU, van a originarse zonas en compresión y zonas en tracción. Vamos a analizar qué pasa con cada una de esas zonas. Vemos entonces la primera zona en compresión. Se origina aquí una fuerza de aplastamiento máximo del concreto. La asumimos uniformemente distribuida. Y vemos entonces que hay una zona de la placa base que se considera en compresión. Y al transmitirse ese valor de momento, si existe una zona en compresión, entonces habrá una zona en tracción. Pero en este caso, lo único que va a interesar es que hay una fuerza que se aplica en la línea de dirección de los anclajes en tracción llamada T sub. Muy bien, vamos a hacer un análisis de la zona en compresión. ¿Qué pasa acá? Hay un rigidizador, otro rigidizador, o sea que esto es como una zona que se encuentra rígida y esto es una zona libre. Vemos entonces acá flexión de la placa en la interfase de compresión. Asumimos entonces que se encuentra esto empotrado, una condición de dos bordes empotrados y dos bordes libres. Tenemos entonces una distancia L1, una distancia L2 y lo que tenemos acá es el patrón de formación de esas líneas de excedencia. Tenemos que acá hay una distancia X y esa distancia X está dada por esta expresión en función de L1 y L2. Se origina entonces un momento plástico en esas líneas de excedencia igual a esta expresión que está acá. Este momento plástico lo vamos a requerir para estimar entonces los espesores de la placa base. Analicemos qué pasa en la interfase de tracción. ¿Okay? Vemos acá, vamos a asumir que esto está empotrado. Esto es una condición de dos bordes empotrados y dos bordes libres a una distancia L1 desde el empotramiento hasta el borde y una distancia L2 desde este punto hasta el borde. Tenemos acá el patrón de formación de esas líneas de excedencia. ¿Okay? La distancia ED2 y ED1 desde el punto del anclaje hasta los bordes. El momento plástico entonces estará en función de esa fuerza en tracción y esas distancias ED1, ED2, ED1 y ED2 y L2 y L1. Vemos entonces, en resumidas cuentas, que para la interfaz de compresión el momento plástico viene dado por esta expresión y la interfaz de intracción el momento plástico viene dado por esta expresión. El espesor de la placa base es igual a la raíz cuadrada de 4 veces por el momento plástico máximo, el que resulte mayor de la zona en compresión y de la zona en tracción, entre 0,90 por FYP, que es la tensión cedente del acero de la placa base. Este procedimiento es un procedimiento alternativo que puede originar ahorros considerables respecto al procedimiento que hemos descrito anteriormente. Los espesores acá dan considerablemente menores. Vamos a ver algunas expresiones para el cálculo del momento plástico a partir de esa teoría de líneas de excedencia en placas con diferentes condiciones de borde y de carga. Entonces tenemos placas rectangulares con una carga puntual T. Fíjense acá, 3 bordes empotrados y solo un borde libre. ¿Okay? Una carga puntual T quiere decir que esto se modela para la interfaz en tracción. Aquí tenemos el anclaje. Esto tiene un ancho B y aquí una dimensión, un largo A2.
justamente hasta los puntos de donde se encuentran esos anclajes A1 y A2, B1 y B2. Tenemos entonces el patrón de la formación de esas líneas de excedencia. Si hacemos un corte en esta zona, entonces tenemos acá una representación de esos desplazamientos que se van a originar. Tenemos en este punto o en este alineamiento la formación de esas líneas de excedencia, representado acá en el corte como esta articulación plástica o esta línea de excedencia en este punto. Fíjense que acá tenemos otro punto y acá otro punto. Eso baja una distancia delta. O en pocas palabras, no es que baja una distancia delta, hay una interfaz en tracción. Se va a intentar levantar la placa base, pero aquí no se va a poder levantar la placa base. ¿Por qué no se va a poder levantar la placa base? Porque tenemos la fuerza del anclaje que nos los impide. Entonces, bueno, en pocas palabras, esto es un levantamiento y esto que está acá va a originar un trabajo virtual, fuerza por desplazamiento. Muy bien, también podemos extrapolar esto haciendo un corte en esta sección. Si hacemos un corte acá, vemos entonces qué pasa. Aquí tenemos un punto de una línea de excedencia, otro punto de otra línea de excedencia y se mantiene constante. Muy bien, entonces acá habrá una fuerza T, ¿ok?, que multiplicará este desplazamiento. Entonces el trabajo externo de la carga es igual a ese valor de T por ese desplazamiento. El trabajo interno de las rótulas plásticas que están acá, ¿okay?, formado por estas líneas de excedencia, será igual a esta expresión que está acá. Vemos entonces que está en función de x1 y x2, ¿okay?, x1 y x2, el valor de B, ¿okay?, este valor de B, el valor de B sub 1, tenemos aquí el valor de B sub 1, el momento plástico en estos puntos de excedencia está dado por esta ecuación. ¿De dónde sacamos esta ecuación? De igualar el trabajo interno con el trabajo externo. Al igualarlo, vemos entonces que esos términos de desplazamiento delta se anulan y simplemente podemos entonces relacionar ese momento plástico con esas fuerzas en tracción para obtener esta expresión que está acá. Entonces el valor de x2 colocado acá es el mínimo valor entre A2, fíjense acá A2, por la raíz de B por B1. Tenemos entonces B1. El valor de x1 es el menor valor entre A1 y la raíz de B por B1. Dos bordes empotrados y dos bordes libres. Dos bordes empotrados, dos bordes libres. Si hacemos un corte en esta zona, entonces tenemos la formación de la línea de excedencia. Justamente en este punto hay otra línea de excedencia y se mantiene entonces ese valor constante. La fuerza T en tracción hará trabajo externo con este desplazamiento delta de levantamiento. Fíjense acá, si hacemos igual forma un corte, tenemos entonces estos desplazamientos. La fuerza de tracción T haciendo trabajo sobre este desplazamiento delta. El trabajo externo de la carga entonces está expresado por esta expresión T por delta. Trabajo interno de las rótulas expresado según estas expresiones que están acá en función de B2, B1, A2 y A1. El momento plástico estará dado por esta expresión que se ve acá en función de B1, B2, A1 y B2, A y B. Tenemos entonces el caso de placas rectangulares con cargas uniformemente distribuidas FP. Entonces ya no es lo mismo. Esto estamos hablando de que vamos a modelar la interfaz de compresión. Entonces aquí tenemos el caso de tres bordes empotrados, un borde libre, lo llamamos caso A, ¿ok?, dimensiones A y B. Aquí tenemos el patrón de la formación de esas líneas de excedencia a distancias X que se determina según estas expresiones que dependen de B y A. ¿Okay? Si hacemos entonces un corte en un punto, vemos entonces acá el desplazamiento. Si hacemos el corte en este punto, vemos ese perfil de desplazamiento y los puntos de formación de esas rótulas o donde se encuentran con esas líneas de excedencia los cortes. ¿Okay? Para el trabajo externo, según estas expresiones que tenemos acá, para el trabajo interno de la rótula, esta expresión. Igualando el trabajo externo con el trabajo interno, podemos entonces obtener la expresión del momento plástico. Tenemos entonces para el caso B, vemos cómo es el patrón de formación de estas líneas de excedencia, un valor Y, fíjense acá B menos Y, ¿ok? Hacemos el corte en este punto para obtener este perfil. Si se hace el corte en este punto, entonces se obtiene este perfil.
tenemos ese valor de Y dado por estas expresiones que dependen de B y de A. El trabajo externo, trabajo interno, e igualando estos dos trabajos tenemos entonces la expresión del momento plástico. Repito, el momento plástico es necesario para poder entonces despejar el espesor de la placa base. Tenemos entonces otro caso, dos bordes libres y dos bordes empotrados. Tenemos el patrón de formación de esas líneas de excedencia. Vemos entonces el valor de A, el valor de B, el valor de X. Si hacemos entonces un corte, tenemos la sección, la línea de excedencia correspondiente al punto de la rótula. Vemos acá, haciendo un corte en este punto, tenemos la línea de excedencia acá y esta otra línea de excedencia que me dan las dos formaciones de esas rótulas internas. El valor de X está dado por esta expresión que dependen de A y B. Trabajo externo de la carga está dado por esta expresión, trabajo interno, y al igualar entonces tenemos el valor del momento plástico, que va a depender de X, de los valores de A y de los valores de B, y del valor Fp, que es la fuerza que tenemos de aplastamiento del concreto. Diseño de rigidizadores. Cabe la pena destacar, antes de comenzar a hablar sobre el rigidizador, que es un elemento que se va a considerar como si actuara tal cual como una columna de acero. O sea que se va a hacer un análisis en compresión. Entonces es necesario saber que para hacer el análisis en compresión de un elemento en acero se van a realizar estudios para analizar su relación de esbeltez y su tensión crítica de excedencia de Euler, que va a depender de esa relación de esbeltez, para saber entonces si se va a comportar como un elemento que es capaz de desarrollar plastificación o no. ¿Ok? Muy bien, entonces se calcula la máxima tensión que puede soportar de la placa base sin rigidizadores. Vemos entonces las expresiones. Se calcula la tensión de reacción que puede resistir esos rigidizadores, los vamos a llamar Fs, ¿okay? Vemos que es Fp máximo menos lo que deja, ¿okay? Que es el FPL. Se calcula entonces el área tributaria de cada rigidizador. Vemos aquí una vista en planta, vemos la línea del eje de pernos o de anclajes y vamos a calcular esa área tributaria. Aquí están todas las longitudes que rigen, ¿verdad?, los puntos donde se encuentran dos bordes libres, un borde libre. Fíjense que estos son rigidizadores, este es un rigidizador, este es otro. Entonces aquí en esta zona de la placa base se considera como tres bordes empotrados y un borde libre. En los extremos se considera como dos bordes empotrados y dos bordes libres. Entonces lo que tenemos acá es el área 1, área tributaria 1 y el área tributaria 2. Tenemos entonces el área tributaria 1 igual a el valor de L1, que es esta anchura, por el valor de L3. Entonces vemos acá que todo está espaciado L3, como esto tiene L3 medio y L3 medios, que es como un área tributaria. Todo este valor es L3 y por eso A1 es igual a L1 por L3. Tenemos entonces el valor del área tributaria 2, dada según estas expresiones, tomando en cuenta entonces el área de este rectángulo más el área de este triángulo. ¿Qué valor de área tributaria voy a agarrar? La mayor de las dos. Siguiente punto, se calcula la fuerza última de diseño de los rigidizadores. Vamos a suponer que tenemos la placa ahora de cabeza. Esta es la placa base, ¿okay? De aquí hacia arriba es la interfaz de concreto. He colocado esto para poder analizar esta fuerza del puntal. Vamos a analizar este elemento rigidizador como si fuera un elemento sometido a la compresión en la dirección de este alineamiento. ¿Okay? Entonces tenemos las longitudes LS y HS. ¿Okay? La fuerza en compresión que se va a presentar por la interfaz de conexión o la interfaz que va a haber entre la placa base y el concreto. Una resultante que vamos a llamar R sub U, que está ubicada a una distancia S desde este borde hasta el punto de aplicación de la resultante. RU es igual a ese valor de Fs por ese ancho o esa área tributaria que hemos calculado anteriormente. Se escogen entonces las dimensiones tentativas. Tenemos aquí nuestro rigidizador. Decimos que este valor es LS. Decimos que este valor es HS. ¿Ok? Se deja aquí un clip para que no se interrumpa la soldadura de los cordones. Recuérdense que esta es la placa base. ¿Ok? Y este es el ala de
la columna. Justamente en esta zona habrá un cordón de soldadura de la placa con la columna. No podemos interrumpir o pasarle por encima con otro elemento porque hay una concentración de tensiones en esta zona. Motivado a eso, entonces es por eso que se le deja ese clip. Okay, se corta aproximadamente 20 milímetros y 20 milímetros. Esto es como un estándar. Se trabaja más o menos siempre con esa dimensión. Hay una relación de proporción entre LS y HS. LS es aproximadamente 1,5 veces HS. Okay, tenemos aquí estos valores de C1. Ese valor de C1 es aproximadamente el valor de LS entre 7. Y se selecciona un primer espesor del rigidizador para hacer verificaciones por iteración. Entonces no podemos, tenemos que proponer unas dimensiones y a su vez escoger un espesor para empezar a hacer esos procedimientos de iteraciones y verificar si con este espesor se cumple esas relaciones de Beltès y se pueden presentar ese valor de resistencia del rigidizador que es adecuado. Muy bien, se calcula la resistencia requerida a la compresión de esos rigidizadores. Tenemos entonces el rigidizador colocado de esta manera. Tenemos esa dimensión A y una dimensión B que le estamos dando en este dibujo. La fuerza RU actuando, vamos a suponer que todo esto es un elemento que se va a considerar como un puntal. ¿Okay? Hay una distancia S desde este punto hasta la aplicación de esa fuerza RU. Se forma entonces un puntal que he colocado acá en color negro. Hay una distancia B, fíjense que es de este punto, porque vamos a considerar que todo esto es un puntal. ¿Okay? Esta zona no la vamos a considerar. Está separada una distancia Z y tiene un largo LZ. ¿Okay? Recordemos que tenemos el espesor del rigidizador ya asumido. El valor de B se calcula según esta expresión, depende de B y de A. ¿Okay? El valor de S, que es esta separación de este punto al punto de aplicación, es igual a B medios. Z, que es igual a esta distancia, se calcula según estas expresiones. Fíjense que tengo S acá, tengo el valor de A, el valor de B, A y B, S. Entonces puedo calcular ese valor de Z. Tenemos aquí el coeficiente de longitud efectiva. Acuérdense que esto va a ser asumido como un elemento que es un puntal de compresión. Entonces vamos a asumir el punto, acá hay soldadura, acá también hay soldadura que se encuentra empotrado y vamos a seleccionar el valor de 0,65. Muy bien, vamos a hablar de la relación de Beltès de este puntal, calculada según estas expresiones con estas dimensiones de B, de A, BA, BA, el valor de Z, T sub S, que es el espesor escogido en esa iteración. Y determinamos entonces esta relación de Beltès-Lambda C. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si este puntal presenta un rango de pandeo elástico o un rango de pandeo inelástico. En pocas palabras, nos interesa saber si este valor es mayor que 1,5 para utilizar esta ecuación y determinar esa tensión crítica de Euler, o si es menor que 1,5 y determinar esta expresión como esa tensión crítica de Euler. Entonces esa tensión crítica de pandeo va a tener dos rutas, si es menor que 1,5 o si es mayor que 1,5. Muy bien, y la resistencia de la compresión va a ser igual a Φ por AG por F sub CR. ¿Okay? Ese AG es el área de gruesa de ese perfil por F sub CR y eso tiene que ser mayor que ese valor de RU. Φ es 0,90, ¿okay? Que es el factor de minoración. A sub G es el área gruesa, que es el espesor asumido del rigidizador por ese ancho B que hemos calculado. Muchas gracias por su atención.